¿Cuántos quieren recibir reposo de parte de Dios? Amén. Que vengan a nuestras vidas tiempos de refrigerio, de gozo espiritual, de paz. Amén. De un equilibrio especial allá en el corazón. En la Biblia encontramos allá en el libro del Éxodo, encontramos donde nos habla acerca de un hombre conocido como el faraón de Egipto. El pueblo de Israel llevaba unos aproximadamente 450 años de esclavitud en Egipto. Estuvieron por más de 400 años allí esclavizados en Egipto. Entraron allá a esa nación huyendo de una escasez de alimentos, descendieron a Egipto y estuvieron allí un tiempo bien, porque allí estaba José, pero dice la Biblia que cuando murió José y pasaron algunos años, se levantó otro faraón que no conoció a José. Y este faraón lo que hizo fue a aquellos israelitas que habían llegado a Egipto, que en ese tiempo llegaron aproximadamente unas 70 personas, dice la Biblia, y llegaron. Ahora entonces el pueblo fue creciendo y este nuevo faraón lo que hizo fue aprovechar su poder y su señorío en esa nación, y tuvo la idea de tomarlos como esclavos. Estuvieron ellos allí siendo sometidos durante 4, ¿cómo es que se dice? 100 años. Siglos, 4 siglos estuvieron ellos allí. Y ahora entonces el momento llega donde a la presencia de Dios, las oraciones y el ruego y la aflicción del pueblo de Israel llegan a la presencia de Dios, y Dios entonces ahora envía a Moisés para que él vaya como líder y libere al pueblo de Israel. Allí Dios a través de Moisés hace grandes proezas, milagros, maravillas. Y la Biblia nos habla de 10 plagas que se sucedieron en Egipto. Nos habla de el agua que se convierte en sangre cuando todo el río Nilo y todas las fuentes se transformaron en agua y causaron gran mortandad de todos los peces que habían. Luego vino una plaga de ranas, una invasión tremenda que cubrió toda la tierra y afectó las actividades diarias de la nación. Luego viene una plaga de piojos o de mosquitos que se convirtió, el polvo de la tierra se convirtieron en este tipo de insectos que infestaron a toda persona y a todos los animales. Luego viene una plaga de moscas, enormes enjambres de moscas invadieron las casas y la tierra de los egipcios. Todo esto que sucedía en la tierra de los egipcios, pero en la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas, no tenían ningún problema. Luego viene la 5ª plaga, que es la muerte del ganado. Una peste que atacó el ganado egipcio, matando a todos los animales que estaban en el campo. Luego viene una plaga de úlceras, donde los egipcios y los animales sufrieron llagas y no eran solamente el aspecto allí en su carne, sino que eran llagas que causaban mucho dolor. Luego viene una plaga, la 7ª, la plaga de granizo, donde una tormenta de granizo y fuego cayeron como rayos que destruyeron animales que habían en el campo y cultivos que habían también. Luego la 8ª plaga, la plaga de las langostas. Enjambres también de langostas devoraron toda la vegetación que había, todos los cultivos que había quedado del granizo que había caído. La 9ª plaga es la plaga de la oscuridad,
una densa oscuridad que se podían palpar las tinieblas, y esto sucedió durante 3 días. Los israelitas tuvieron luz, pero allí los egipcios estaban en tinieblas. Y la última plaga, la 10ª plaga que llega allí a Egipto, se llama la muerte de los primogénitos. Es la última, donde murieron todos los primogénitos, los hijos, los mayores de hijos de los egipcios, empezando desde los esclavos y terminando, o más bien empezando desde el hijo, el primogénito de Faraón, y llegando hasta los esclavos que habían. Pero en Gosén, el pueblo de Dios no tuvo ninguna pérdida, porque tenían una cobertura especial. Cuando uno analiza estas 10 plagas de Egipto, y uno encuentra que el faraón endurecía y endurecía y endurecía el corazón. Dice la Biblia que Dios le endurecería el corazón a Faraón, pero cuando uno lee las primeras 5 plagas al final del relato de cada plaga, decía que Faraón, las primeras cinco decían que Faraón endurecía su corazón. Parece que Faraón, todo lo que veía, lo que estaba sucediendo, como que había un momento donde sentía el azote, pero él lo asimilaba o lo entendía como que era algo que hacía parte de la naturaleza. Él le buscaba una explicación y decía: esto no es Dios, esto al fin y al cabo son desastres naturales que estamos enfrentando. Y como venía uno y cuando venía el otro, entonces tal vez él analizaba como lo hacen muchos intérpretes hoy que analizan la Biblia, intérpretes liberales, que le atañen a las plagas de Egipto, que fue una reacción en cadena de una serie de sucesos naturales que fueron dándose uno tras otro, y que el uno ocasionaba el siguiente. Entonces tal vez Faraón pensaba: bueno, el río sí, efectivamente, algunos dicen que hubieron unas algas venenosas y que tiñeron esas algas, porque hubo un temblor, que la tierra tembló, y que hubieron unas algas que tiñeron el río de rojo y que se veía como sangre, pero como eran unas algas venenosas, entonces se murieron los peces, y como los peces pues no podían salir de la tierra, entonces las ranas que estaban en los ríos, las ranas sí salieron, y que a causa de tanta mortandad en el río, entonces vinieron las demás cosas como los piojos y como las langostas, y le atribuyen como que todo ha sido una cadena de sucesos que han sido de orden natural. Puede que sí, porque al fin y al cabo ahí está involucrada la naturaleza, pero ¿quién los provocó? Esto tiene un autor, amén, y es el propósito que Dios tenía, y el Señor dirige todas las cosas. Ahora entonces Faraón le atribuye, tal vez él ve que va Moisés y le dice: deja ir a mi pueblo. Una y otra vez en cada una de las plagas él va viendo que sí está sucediendo, y parece que hay momentos donde Faraón reconoce, pero después como que piensa y dice: no, al fin y al cabo esto es algo natural, yo creo que esto está coincidiendo con lo que dice Moisés, él se está aprovechando, y volvía otra vez y no dejaba ir al pueblo. 5 veces así dice la Biblia que Faraón endureció el corazón. Pero cuando uno lee las siguientes plagas, de ahí en adelante empieza a decir: y Dios le endureció el corazón a Faraón. Aquí encuentra uno que primero Faraón endureció su corazón, pero después Dios terminó endureciéndole el corazón a Faraón. Porque cuando el hombre endurece el corazón, cuando el hombre está viendo que Dios está obrando, y el hombre endurece el corazón y vuelve, y Dios y obra y actúa, y el hombre vuelve y endurece el corazón, después entonces viene un juicio de parte de Dios, donde Dios ahora es el que le endurece el corazón para glorificarse, para juzgar con
con justicia a aquel que ha endurecido su corazón. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahí? Dígame amén. Gloria al Señor. Eso le hace dar temor a uno. Amén. Porque al fin y al cabo, lo que hay que hacer a la primera es reconocer a Dios. Y Dios lo que quiere es que si hay un faraón que no deja a su pueblo adorar, que ese faraón suelte lo que no es de él. Si hay alguna oposición, si alguno está sufriendo alguna oposición, tal vez por algún miembro de su casa, alguien que le esté impidiendo ir y servirle a Dios, Dios tiene el control y Dios hará lo que Él sabe hacer. No ese es el punto, pero quería dejarlo allí muy claro. Vemos que después los israelitas salen de Egipto y cuando ellos salen se encuentran allá frente al Mar Rojo. Faraón empieza a analizar y como que llega a la conclusión: ¿por qué dejamos ir a estos esclavos que nos servían? Y reúne 600 carros con caballos y a todo su ejército, y ahora se va tras los israelitas. Cuando el pueblo de Israel está allí y va de camino a Canaán, a la tierra que Dios les ha prometido, se encuentran con el Mar Rojo de frente. Pero dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés que tocara el mar. ¿Por qué te detienes? Avanza, y Moisés toca el mar con la vara y dice la Biblia que el mar se abre en dos y quedan como dos paredes al lado de ellos y los israelitas empiezan a marchar. Cuando ellos empiezan a marchar y ya es de noche, ya está oscureciendo y ellos empiezan a marchar y el faraón, yo me imagino que el faraón llega y se encuentra allí con ese suceso milagroso, sobrenatural. Pero Faraón está tan endurecido, está tan decidido, tal vez él piensa que ya no tiene más que perder. Todo ha quedado destruido allá en su nación. Tiene su ejército, pero él, ¿qué más? Perdió hasta su primogénito. ¿Qué más puede perder? Su reputación. Ahora, ¿con qué cara iba a ir allá a restaurar la nación que Dios, como juicio, había destruido a través de esas plagas? Y ahora entonces Faraón se encuentra con el mar, pero él es obstinado y decide entrar y seguir persiguiendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel caminó, y dice la Biblia que caminó hasta la primera vigilia de la mañana, es decir, que era como la madrugada, pero toda la noche ellos caminaron, los israelitas, y yo me imagino a ellos caminando y viendo por el espejo retrovisor, allá viene Faraón con todos sus ejércitos detrás de nosotros, y tal vez con temor ya casi nos va a alcanzar. Y estaba a punto de alcanzarlos Faraón, pero dice la Biblia que Dios trastornó los carros de Faraón, los carros de los egipcios, y allí se desbarataron. No pudieron avanzar, quedaron en medio del mar, y los israelitas, hasta que el último israelita pone su pie fuera del terreno del mar, allí entonces caen esas paredes de agua, caen sobre los egipcios, y quedan allí ahogados los ejércitos, los caballos, las armas, todo lo que tenía Faraón allí quedó anegado en agua. Amén. Los israelitas allí cantaron alabanzas a Dios, exaltaron y glorificaron y dijeron: hemos visto la diestra de Dios, y adoraban a Dios. Los israelitas de ahí en adelante, ellos empiezan ahora el camino a través del desierto,
Y cuando ellos van de camino, en el camino del desierto, dice la Biblia que ellos constantemente se quejaron y que cuando les faltó el agua empezaron a murmurar. Nada más estando frente al mar, ya le dijeron a Moisés, pero ¿cómo nos has sacado de Egipto? ¿Acaso no habían tumbas allí que nos has traído para que muramos aquí frente al mar? Y cuando ya atraviesan el mar y ven todo lo que, sabiendo todo lo que Dios ha hecho, ahora entonces dice la Biblia que no tenían agua, se acabó el agua que llevaban. Y entonces empezaron nuevamente a quejarse y cuando ellos allí se quejan, Dios les da agua a través de la roca, de la peña de Ored. Allí Dios le dice a Moisés, golpea la roca, y dice que cuando golpeó la roca salió agua y pudieron beber todos los israelitas y todo el ganado que llevaban. Bueno, estuvieron contentos un tiempo, pero ya llegó el momento en que se les acabó el alimento y volvieron y se quejaron. ¿Y acaso no estábamos bien allá? Nos has traído a nosotros, a nuestros hijos, para matarnos aquí de hambre en este desierto. Y volvieron otra vez y se quejaron los israelitas, pero Dios empezó a alimentarlos a través de algo que se llamaba el maná, y caía del cielo como unas hojuelas, y ellos todas las mañanas se levantaban y recogían la medida que ellos iban a consumir durante el día. Y día tras día Dios los estuvo alimentando. Pero claro, pasaron los días y ya llega un momento donde otra vez ellos se quejan y dicen, estamos hastiados de este pan que sabía como a miel y como aceite nuevo. Ellos decían sobre el sabor. Este pan era una dieta especial que Dios les tenía para que ellos pudiesen resistir allá la situación en la que ellos se enfrentaban en el desierto. Necesitaban ese tipo de dieta. Y entonces ellos ahora se quejan. Y nos dice allá en el libro de Números, en el capítulo 11, que ellos altercaron contra Moisés y que empezaron a decirle a Moisés que ellos estaban hastiados de ese pan, que ellos querían comer carne. Incluso llegaron a decir que en Egipto ellos comían, todo lo que comían, lo comían de balde, como que allá teníamos abundancia y dicen, allá teníamos cebolla, teníamos ajos, teníamos puerros, comíamos pescado y todo eso. Ellos querían decir que lo habían comido gratis, pero no estaban reconociendo que allá estaban esclavizados y querían volver atrás. Entonces ahora Moisés clama, Dios, Señor, ¿qué hago con este pueblo? Por poco y de aquí en nada me van a apedrear. Y entonces Dios le dice, no se preocupe que yo les voy a dar. ¿Quieren carne? Les voy a dar carne. Uno encuentra que los israelitas, ellos parecía como si el Señor fuese un mago que tiene un sombrero de estos que usan los magos y que cada vez hace algo y va haciendo trucos de magia y va sacando algo para ir sorprendiéndolos. Y como que, a ver, haga otra señal. Y el Señor hacía señales y otra vez haga otra señal. Y no se conformaban habiendo visto todo lo que ya habían visto allá en Egipto y todo como Dios en su fidelidad lo seguía sustentando. Dios les da carne. Dice la Biblia, Moisés dijo, pero ¿cómo harás esto, Señor? ¿Dónde habrá ganado para alimentar a toda esta gente? ¿De dónde vas a traer? El mar está muy lejos para poder pescar algo para ellos. Dijo el Señor, no se preocupe, que no hay nada imposible para Dios. Y dice la Biblia que el pueblo se preparó. Moisés les dijo, prepárense porque Dios les va a dar carne. Y dice que vino un viento y ese viento venía y traía codornices.
y las codornices volaban a 45 centímetros del suelo. Hoy en día, nuestros jóvenes, sobre todo los niños, que nunca han ido al campo, no conocen una granja. Ellos van al supermercado y ellos allá encuentran el pollo, ya está, y no saben. Y estos días les contaba yo no sé si a uno de ellos, de las gallinas y todo eso. Papá, ¿usted ha matado gallinas? Claro, yo he matado gallinas. ¿Alguna vez he matado alguna gallina? Porque nuestros hijos están acostumbrados es a ver el pollo allí ya en el plato, ya preparadito. De pronto lo ven cuando están en el supermercado y dicen, ese es un pollo. Pero ellos no saben cómo se cría ese pollo, ellos no saben cómo se alimenta ese pollo y no saben cómo se sacrifica ese pollo. Ellos no saben que hay que sacarle la sangre, desgollarlo, sacarle la sangre y luego en agua caliente quitarle las plumas y luego sacarle las vísceras y luego ahí sí ya prepararlo como quiera. Entonces, allí los israelitas no tuvieron que ir a ningún supermercado a comprar. Claro, el Señor se lo mandó y ellos solamente era agacharse y poner allí una red y cogían y cogían y cogían. Cogieron tantas aves que estuvieron comiendo un mes seguido. Dios les dio comida, les dio carne de codorniz un mes seguido. Al punto de que estaban hastiados, comieron. Dice la Biblia, el Señor les dijo que coman hasta que les salga por las narices. Claro, eso era un juicio, por tanta queja, por tanta queja. ¿Sabe qué pasó después? Dijo que vino una tremenda mortandad, porque Dios se airó. Porque Dios dijo, tanto, Dios en su pensamiento, de tanto que les he dado, tanto que les he demostrado, y no sé, cada vez quieren algo más, cada vez quieren algo nuevo. Cada vez quieren un milagro nuevo, cada vez quieren algo sobrenatural, cada vez quieren una experiencia diferente y más y más y más y siguen con su mentalidad de volverse a Egipto. Porque es que ellos cada vez que querían, como que querían ellos allí coaccionar a Dios y si no nos das esto nos volvemos para Egipto. Y nos vamos a buscar capitanes y nos vamos a buscar líderes que nos lleven a Egipto. Y entonces ya llega un momento, pero yo siempre dándoles y dándoles y dándoles, y ustedes, y mandan juicio al Señor, y hay una tremenda mortandad. Y dice la Biblia que allí altercaron. Vea lo que dice el libro de Hebreos, por lo cual, Hebreos capítulo 3, verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, esto ya no lo dice a nosotros, con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres, y esta palabra se repite, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo?
sino a aquellos que le desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Gloria al Señor. Vean, amados hermanos, llegó un momento donde Dios entendió que la gente no iba a cambiar. No iba a cambiar su pensamiento. Porque es que llevaban años de esclavitud. Y ellos lo que hacían diariamente era ir y coger paja en el campo y coger barro y mezclarlo con la paja y hacer ladrillos. Eso lo hacían ellos desde que se levantaban hasta que se acostaban. Desde que tenían la capacidad de trabajar siendo unos niños, ya tenían que ir a trabajar y preparar ladrillo para construir las edificaciones de los egipcios. Y entonces ese niño crecía haciendo ladrillo, y cuando era joven seguía haciendo ladrillo, y cuando se casaba seguía haciendo ladrillo, y cuando miraba atrás sus antepasados, es que mi padre también fue un esclavo que hacía ladrillo, y el padre miraba atrás y él decía, claro, es que también hasta mi abuelo y mi bisabuelo y mi tatarabuelo, 400 años haciendo ladrillo. Pues al fin y al cabo la cabeza se le volvió un ladrillo y no cambiaron su manera de pensar. Duros de corazón, dice la Biblia, endurecieron el corazón y ya no cambiarían. Y Dios toma una decisión y dice, de aquí en adelante van a pasar 40 años en el desierto. Y los mayores de 20 años hacia arriba, ninguno va a entrar en el desierto, sino que quedarán postrados. A medida que va pasando el tiempo, van a ir quedando postrados en el desierto y no entrarán los mayores de 20 años. Pasaron 40 años y los que entraron allá, todos eran de 60 años hacia abajo. 20 más 40 y ahí para atrás, todos los que entraron. Pero de 40 años... de 60 años en adelante no entró sino Josué y Caleb. Allá porque ellos tuvieron otro espíritu diferente. Ellos no se quejaron de Dios. Ellos fueron sujetos y tuvieron fe a la voluntad de Dios. Entonces esto es llamativo. Vea, amados hermanos, que hasta que no murió el último, no pudieron entrar. El último mayor de 60 años, hasta que no murió, no pudieron entrar a la tierra prometida, de la cual el Señor decía, la tierra del reposo. No entraron ellos al reposo, entraron los menores, los nuevos. ¿Sabe por qué? Aquí no está hablando, ya en nuestro tiempo no se trata de edad física, se trata del viejo hombre. Hasta que no muera el viejo hombre en usted y en mí, no podremos entrar tampoco en el reposo de Dios. Necesitamos que en usted y en mí muera el yo. Haced morir pues en vosotros lo terrenal. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, necesitamos analizar lo que es el reposo. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando nos habla del reposo? El reposo es Jesucristo. Amén. Jesucristo es el que tiene promesas para nuestra vida. Él tiene promesas especiales para nosotros. Y cuando nosotros, amados hermanos, nos resistimos a la obra del Espíritu Santo, cuando nos resistimos a la voz del Espíritu Santo, entonces no podemos avanzar. Dios no quiere contender con nosotros. Dios no quiere contender con el hombre. Llegó un momento allá en el libro del Génesis, nos informa la Biblia que el Señor vio que todos los pensamientos y por lo tanto las acciones de los hombres iban de continuo solamente al mal. Y por eso Dios determinó raer de la faz de la tierra toda la raza humana. Solamente dejó que se salvaran 8 personas: Noé, sus 3 hijos y las
esposas, las 3 esposas de sus hijos. Y de ahí dijo Dios: no contenderá mi alma para siempre contra el hombre, porque ciertamente él es carne y por lo tanto sus días serán 120 años. Y gente que vivía hasta 900 o más años, ahora se redujo la edad de los hombres, porque el corazón del hombre va de continuo solamente a lo malo. Va inclinado, la naturaleza del hombre va inclinada a lo malo. Y entonces aquí el Señor dice: no endurezcáis, amén, no endurezcáis vuestro corazón, como lo endurecieron allá en el desierto. Hubo un momento en el desierto donde Dios estaba tan airado con el pueblo que amenazó, tuvo un pensamiento Dios de destruir a todo el pueblo y poner una nación. Dice la Biblia: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Es un pueblo que no va a cambiar. Esta gente tiene ya una mentalidad, y por más que yo haga milagros y por más que yo haga cosas sobrenaturales, hechos y maravillas portentosos, jamás este pueblo va a cambiar. Y dice: es de dura cerviz. Y ahora dice: pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Ahí lo que hace es que Moisés intercede ante Dios y dice: Señor, acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, con Isaac y Jacob. Señor, mira, tú lo sacaste este pueblo, tú eres poderoso para llevar y cumplir el propósito. Y Moisés intercede delante de Dios, y entonces el Señor no cumple con aquello que estaba pensando hacer. Uno analiza y el Señor, esta forma de actuar, hermanos amados, Dios es un Dios paciente, pero dice que es lento para la ira, grande en misericordia. Pero la paciencia de Dios no es ilimitada. El amor de Dios, Dios es amor. Amén. Pero hay un momento donde la paciencia de Dios tiene un límite. Y yo recuerdo en alguna ocasión algún testimonio o algo así que he escuchado, por ejemplo, el hermano Mauricio, que estuvo predicando ayer. Él, en una ocasión lo ha contado, que cuando él terminando la secundaria, era un joven de unos 16, 17 años, dice que empezó a frecuentar con amistades que lo llevaban a fiestas, a discotecas, y entonces algunas veces fue. Y él dice que cuando él llegaba a la madrugada, abría la puerta y estaba ahí su mamá orando. Y volvía la semana siguiente y salía, y cuando llegaba ahí estaba su mamá esperándolo, estaba ahí orando. Y entonces él como que decía: uy, y ahora mi mamá otra vez, cada vez que llego me la voy a encontrar. Y que una vez fue él a salir y que ella se arrodilló antes de que saliera, y se arrodilló y le dijo: Señor, si mi hijo no te va a servir, córtalo. Entonces él dice: ay, Señor. Y se entró para la casa y nunca más volvió a salir. Y recuerdo que un hijo de pastor también, él contaba que él en una ocasión, su padre no lo dejó. Él quería tener una novia, una chica que le gustaba, y el padre le dijo: esa chica no, hágame el favor y va y termina con ella. No le dio ninguna explicación ni nada. Y él dice que fue obediente y fue y terminó con la chica. Pero dice que pasó casi 15 días que no le hablaba a su papá y que no iba a culto. Y que ya el papá entonces le dio tiempo a él que se le pasara y no se le pasaba. Y entonces el papá era pastor, su abuelo también había sido pastor. Y entonces el papá le dijo: mi hijo, ya es mucho tiempo que no vas a culto, ya es tiempo, vente a culto con nosotros hoy. No, señor. Y se entró y cerró la puerta: no quiero ir a culto, papá. Y se entró, y el papá se fue a la habitación del lado,
y empezó a orar y decía, Señor, si mi hijo no te va a servir, mátalo. Él dice que él dormía en una cama de agua y que sintió como esa cama como que se hundía y como que se ahogaba. Y se levantó y se fue a decir, Señor, perdóneme, papá, perdona. Esto no es un modelo, esto no es que usted ahora lo va a ir a hacer a su casa y que va a coger a sus hijos cada rato y va a decir, mátalo. Eso no se hace. Es decir, eso son cosas que en un momento dado el Espíritu Santo inquieta, hace algo y tiene que estar en el Espíritu para no ir a decir algo así. Moisés nos deja el ejemplo, Moisés intercede por el pueblo. Pero lo que quiero decir con esto es que hay momentos en que Dios dice, yo puedo cambiarlo, yo puedo buscarme a otro. Si no va a aceptar lo que yo le estoy ofreciendo, si no va a aceptar mi mano extendida en señal de reconciliación, si no va a aceptar que yo le estoy ofreciendo que quiero adoptarlo como mi hijo, si no va a aceptar ahora que es mi hijo y no va a aceptar seguir avanzando en su vida y yo le estoy favoreciendo y favoreciendo y favoreciendo, pero llega un momento donde está contristando constantemente el Espíritu Santo. ¿Sabe qué, amado hermano? Hay 6 pecados, la Biblia nos registra 6 pecados contra el Espíritu Santo. El primero, resistir el Espíritu Santo. Este pecado de rechazo es cometido por el pecador cuando el Espíritu Santo le está llamando, pero él endurece el corazón. El Espíritu Santo está tratando con él. El Espíritu Santo le está llamando a una conversión, le está llamando a entregarse, pero la persona dice, no, todavía no siento la palabra de Dios, siento algo especial, pero yo no me veo entregándome a Dios. Yo tengo muchas cosas allá, tengo amantes, tengo amigos, tengo negocios, tengo muchas cosas y yo no quiero renunciar. Y se resiste cuando el Espíritu Santo está tratando con él. Eso se llama pecado de resistir el Espíritu Santo. El hombre que reprendido endurece su cerviz terminará siendo quebrantado. Amén. El segundo pecado contra el Espíritu Santo es afrentar al Espíritu Santo. Por favor, hermanos, si me pueden proyectar Hebreos 10:29. Dice la Biblia, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Afrentar es despreciar. Es el pecado que el hombre comete cuando peca y sabe que está pecando. Peca deliberadamente. Porque es que, amados hermanos, usted peca. No me diga que no. Todos pecamos en algún momento. Todos en algún momento, el más justo, en algún momento ofende a Dios. Pero el problema es cuando usted peca y sabe que está pecando. Cuando usted lo hace y no siente temor de pecar. Cuando usted lo está haciendo adrede. Porque es que el pecado, amado hermano, en un momento dado puede golpear la tentación nuestra puerta. Y en algún momento de debilidad, pues algún creyente pecó. Pero ese creyente le dolió lo que hizo. Ese creyente fue y se arrodilló y le dijo, Señor, perdóneme. Señor, no quiero ofenderte. Me duele, Señor, haberte fallado y siento que he retrocedido. Siento que he dado pasos hacia atrás. Y entonces ese arrepentimiento lo ve Dios y Dios dice, estás perdonado. Porque estás luchando con una debilidad y Dios te va fortaleciendo y eso que antes era una debilidad se va convirtiendo en una fortaleza porque tú constantemente lo llevas a la presencia de Dios y terminas venciendo esa debilidad y ahora puedes decir que hay victoria en Cristo Jesús, que Dios te está ayudando.
Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Pero cuando se desprecia las cosas sagradas, entonces es como un espíritu de profanación, así como habla la Biblia de Esaú. La Biblia nos dice que él despreció la primogenitura y se hizo prófano porque trató con desprecio las cosas de Dios. El primero es resistir, el segundo es afrentar y el tercero es contristar al Espíritu Santo. Dice la Biblia, no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso tiene que ver con el fruto que se lleva en la vida de santidad. El Espíritu se contrista cuando se vive una vida descuidada y mundana, cuando se da lugar a los deseos de la carne, cuando ha recibido el Espíritu Santo y no conserva ese regalo que Dios le ha dado. Hay creyentes que han recibido el Espíritu Santo, hablan en nuevas lenguas, sienten la presencia de Dios, tienen una experiencia especial con Él, pero después siguen viviendo una vida donde no cuidan lo que Dios les ha dado y dan lugar a la carne y pecan y contristan el Espíritu Santo. La conexión, la llenura de su presencia es la que nos ayuda a levantarnos. Esa será el estar lleno del Espíritu Santo. Cuando Él venga, la Biblia dice, y yo tomaré lo que es mío. Amén. Necesitamos tener el Espíritu Santo en nuestra vida para que el Señor, cuando Él venga, Él diga, este es mío. Usted necesita el Espíritu Santo en su vida. Usted necesita la obra del Espíritu Santo en su vida. Que usted esté constantemente conectado con el Espíritu Santo. Que usted tenga una relación con el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia, tomaré lo que es mío. Otro pecado es mentir al Espíritu Santo. Allí nos habla la Biblia de una pareja llamada Ananías y su esposa Zafira, y ellos quisieron aparentar que eran muy generosos en la iglesia, porque otros dieron unos donativos especiales y ellos por allá dijeron, pues aquí traemos el 100% del donativo, hemos vendido nuestra propiedad y traemos el 100%, pero ellos traían un porcentaje y no lo traían todo. Y el apóstol Pedro le dijo, ustedes habiéndola tenido allí, la tenían, era de ustedes, pero ustedes ahora vienen aquí queriendo aparentar que son tan generosos, pero al fin y al cabo es una apariencia. No es una obligación dar, pero si tú das y quieres que se note que tú das y quieres sobresalir porque hay otros que se ven muy espirituales porque son generosos y él dice, pues yo también quiero parecer espiritual y voy a hacer lo que ellos están haciendo. Entonces, hay momentos en que el creyente pretende engañar a los líderes de la iglesia, pretende engañar a Dios, pero lo que está haciendo es engañarse a sí mismo cuando quiere tener una apariencia. Amén. De piedad, de santidad. Otro pecado contra el Espíritu Santo es apagar el Espíritu. Dice la Biblia, no apaguéis al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. Esto se refiere a la operación de los dones que funcionan en la iglesia para edificación, consolación y exhortación. Apagar significa quitar el fuego. Esto se hace cuando se rehúsa permitir que el Espíritu Santo tenga su libre curso en el ministerio y en la manifestación de los dones y el desarrollo del culto de la iglesia. Cuando tú estás sintiendo la presencia de Dios y cuando tú dices, no quiero porque es que me da vergüenza, y hay personas que dicen que hay gente que ha llegado a la iglesia y está sintiendo el Espíritu Santo y dice, no porque me da vergüenza llorar. No porque me da vergüenza que de pronto se me corra el maquillaje. No, amados hermanos, es el Espíritu Santo el que está obrando en un momento dado en la vida de una persona
y no se puede apagar el Espíritu Santo. Y el último es blasfemar contra el Espíritu Santo, cuando se le atribuyen las obras de Dios al diablo. Cuando se dice, eso no es el Espíritu Santo, esos son espíritus demonios. Eso es gravísimo, eso es delicado. Cuando una persona está hablando en lenguas y otro lo está mirando y dice, esos son demonios, guárdese, cuídese de eso, hermano. Usted no puede decir ni juzgar esas cosas, porque eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Conocí a un joven recién bautizado. Lo llevamos a una confraternidad y él muy deseoso y muy avivado y muy dispuesto en muchas cosas, pero a veces no ponía límites en su vida. Era un hombre que era muy imprudente y había unos pastores allí ministrando y había un pastor hablando en lenguas y dijo, esos son demonios. Ese hombre, ese hermano, a los pocos días cayó, volvió atrás y nunca volvió a la iglesia. Porque es que, hermano, estas cosas son delicadas. Es decir, en esta mañana yo le invito a que usted entienda, asimile, analice que el Espíritu Santo está haciendo algo en tu vida. Que tú estás aquí en esta mañana porque tus pies te trajeron, sí. Porque tú te levantaste y te dispusiste. Pero el que te inquietó a venir hoy aquí ha sido el Espíritu Santo. Para hablarte, aleluya, para tratar contigo, para hablar al corazón, para que analices tu vida y veas que esa presencia del Espíritu Santo ha estado allí todo el tiempo, queriendo escogerte, queriendo sacarte de allá, del fango, del lodo cenagoso, de la oscuridad, de la ignorancia, sacarte y llevarte, trasladándote de las tinieblas al reino del Señor Jesús. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo, quiere salvarte. Pero en esta mañana te está diciendo, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como lo hicieron allá los israelitas que vieron sus obras durante 40 años y ellos endurecieron el corazón. Por tanto, juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. Y quedaron allí postrados todos estos israelitas de corazón incrédulo, de corazón duro, de dura cerviz. Gloria al Señor Jesucristo. En esta mañana la invitación es a dejarse guiar del Espíritu Santo, a sincronizarse con el Espíritu Santo de Dios. Porque estamos hablando de la dimensión del Espíritu. Cuando hablamos de dimensión, podemos decir que nosotros aquí estamos como algunos que estudian sobre las medidas y decimos que nosotros somos tridimensionales, ¿verdad? Estamos en una tercera dimensión. Y entonces, cuando se habla de tercera dimensión, se habla de que hay unas medidas, altura, profundidad, anchura y se puede medir, ¿verdad? Son cosas medibles, son cosas naturales. Pero entrar en la dimensión del Espíritu es entrar en lo sobrenatural. Que tú, aunque estés allí en la tercera dimensión, en lo físico, aunque estés allí en lo físico, al mismo tiempo estás en lo espiritual. Es decir, que el Espíritu Santo te está rodeando, que estás como en una burbuja, amén, donde el Espíritu Santo te está rodeando. Y que cuando tú pases, cosas extraordinarias pueden suceder a donde tú vayas. En una ocasión, unos hombres querían reprender a un demonio. Y estos hombres veían al apóstol Pablo que reprendía demonios.
Y entonces a estos hombres les pareció fácil porque vieron a Pablo que era un hombre que era natural. Era un hombre tridimensional. Estaba en la tercera dimensión. Medible. Se ve su naturaleza, lo podemos tocar. Es un hombre de cuerpo, de sangre. Y ellos veían lo que Dios hacía a través de Pablo. Ellos veían y pensaban que era Pablo. Y una vez escucharon que Pablo estaba reprendiendo a un demonio, y Pablo le dijo al demonio: en el nombre de Jesús te reprendo, tienes que salir. Y el demonio salió. Entonces a ellos les pareció fácil y pensaron que eso era en el plano natural. Y fueron y le dijeron a otro demonio que había por ahí, quisieron reprenderlo. Y le dijeron: te reprendo en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio los miró y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. El demonio sabe quién anda en la dimensión del espíritu. El demonio sabe quién es un hombre, una mujer entregados, que tienen una relación profunda con Dios, que aman la oración, que le dan prioridad a las cosas del espíritu. El demonio lo sabe. Y cuando ve caminando a ese cristiano temeroso de Dios, el diablo tiene que ocultarse, esconderse en las alcantarillas, porque ve y dice: con este yo no puedo, a este no me le puedo enfrentar. Pero amado hermano, no necesitas tener un ministerio pastoral para que el demonio te respete. No necesitas tener estudios teológicos y tener mucho conocimiento. Claro que esto es importante y esto es necesario, pero tú necesitas el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Aleluya. Gloria al Señor. Y entonces el demonio les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Y se levantó y los golpeó y los mandó medio desnudos a su casa. Porque es que, amados hermanos, esto no es en la carne. Sí, andamos en la carne, claro que sí. Estamos en la carne, pero no militamos en la carne. Somos como todos los demás. Una apariencia sencilla y tal vez hasta despreciable. Pero, amados hermanos, aunque estamos en la carne, no militamos en la carne. Necesitamos estar en la dimensión del Espíritu. Yo recuerdo que estaba viviendo en el campo con mis padres. Padre, yo tenía unos 12 años y él se compró una finca y nos fuimos a vivir allá. La pasé mal porque estaba acostumbrado a estar en la ciudad y ahora ir al campo por unos días, pero me adapté. Tenía unos perros, jugaba con los perros, aprendí a trabajar, pero no tenía televisor y me gustaba ver la tele. Entonces alguien vino a visitarnos a casa y me trajo, yo tenía 13 años, me trajo un radio. Una vez me mandaron por allá a hacer un mandado y me cogió la noche y cayó un aguacero y yo llevaba el radio y el radio se me mojó. Se me mojó el radio. Y cuando lo fui a encender, lo puse al sol y volví a encenderlo y el radio tenía AM y FM. Entonces, en AM ya no volvió a coger nada. Y en FM cogía, pero claro, FM necesitaba una antena. Entonces yo cogía ese radio todas las tardes, trabajaba con mi papá y en las tardes me iba y cogía el radio. Si algo ganaba yo era para comprar pilas para el radio. Y el radio se convirtió como en mi compañero. Entonces me subía yo a un árbol y por allá a ese árbol cogí un cable y me subí hasta la copa del árbol y amarré el cable. Entonces tenía el cable ahí. Cada vez que yo quería escuchar algo en el radio, me subía al árbol, conectaba el cable
Y pasaba horas ahí escuchando los programas de radio. Y tenía que moverle allá una perillita hasta que cogía la emisora. Hacía lo que fuera por sincronizarme con esa emisora. Yo creo, hermanos amados, aleluya. No me emociono por el radio, me emociono por el Espíritu Santo. Necesitamos, la iglesia necesita meterse en la dimensión del Espíritu. Si usted y yo, como iglesia, no estamos en la dimensión del Espíritu, seremos reducidos a simples mortales. Y yo no me conformo con ser un mero mortal, pudiendo estar en el Espíritu y ver el poder, la majestad de Dios. No me conformo que el diablo haga conmigo lo que quiera. No, no, no. Me resisto a que el diablo entre en mi casa cuando le da la gana. No. Hay poder en el nombre de Jesús. Y me levanto y lo rechazo. Y como pastor de esta iglesia, no me conformo. 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 Aleluya. No me conformo, iglesia, a que seamos reducidos a simples mortales. No me conformo a andar en la carne. No me conformo a andar sin el Espíritu Santo. No me conformo a vivir sin Dios. No puedo vivir sin Él. Aleluya. Alabanzas a Dios. Por favor, le invito a estar en sus pies, iglesia. Aleluya. Alabanzas a Dios. Yo voy a orar por estos hermanos que han pasado aquí. Voy a hacer una oración especial por ellos. Pero en esta mañana hay alguien que Dios está tratando con usted, que usted nunca ha pasado a este altar. Alguien que no ha venido nunca a este altar a entregarse a Dios. Alguien que nunca ha venido a tener una conversación con Dios en este altar. En esta mañana yo le invito en el nombre de Jesús que venga por primera vez a este altar. Que no resista al Espíritu Santo que le está hablando. Que el Espíritu Santo quiere hablar contigo. Que el Espíritu Santo quiere tratar contigo. No te resistas hoy cuando escuches su voz, porque tú necesitas entrar en el reposo de Dios. A reconciliarte con Él, andar en sus caminos. Aleluya, 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 aleluya. Yo me regocijo al ver a la iglesia, pero hay muchos que no están. Cuando se les convoca no están. Como que ignoran la voz de Dios. Piensan que es la voz del pastor,
Pero no es la voz del pastor. Es Dios que lo está convocando. Dios te convoca al ayuno. Dios te convoca a la vigilia. Dios te convoca al culto en semana. Dios te convoca a venir temprano a orar. Dios te convoca porque Él quiere que tú entres en la dimensión del Espíritu. No te conformes, hermano, no te conformes. No te conformes en esta mañana, aleluya. Necesitamos que el Señor nos perdone la indiferencia, que el Señor nos perdone la dureza, que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque endurecemos el corazón cuando Él quiere tratar con nosotros. Obra, Señor, en esta mañana. Aleluya, aleluya. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre